Si alguien quiere ver la grabación, pues luego me avisa y se las hago llegar a través de un link. Entonces, el nombre de esta sesión es Técnicas Avanzadas en Simulación de Costos y Tiempo. Mi nombre es Víctor Ariza, soy investigador RENACID, candidato a doctor en Ingeniería Civil, y pues les voy a mostrar lo que vengo haciendo como parte de este proyecto de investigación, que a su vez, pues vengo difundiéndolo a través de mi empresa, Ariza Ingenieros, y pues también con el apoyo y soporte de la Universidad Católica de Chile. Ok, bueno, empecemos. Eh, pues primero tendría que mostrarles que pues este tema de los conceptos de estadística y probabilidad, que son los que intervienen como fondo aquí, pues en realidad son conceptos muy antiguos, tan antiguos que están plasmados en la Biblia. La Biblia, en Eclesiastes 9:11, dice que en todo casi interviene el tiempo y el azar. Curiosamente es uno de los aspectos que pues vamos a ir viendo nosotros eh, adelante. Voy a hablarles de dos puntos que son muy importantes, que se conocen como el método y la simulación de Monte Carlo. No son lo mismo, pues para eso les voy a explicar en qué consiste primero la simulación Monte Carlo. Simulación Monte Carlo es utilizar números aleatorios, ¿sí? Para poder simular muchas veces, a través de la probabilidad, cuál podría ser el resultado más probable de un determinado evento. La diferencia entre la simulación Monte Carlo es que toma un rango de valores y los toma a su gusto. Lastimosamente, casi siempre se acerca a la media de todos esos valores dentro de ese rango. Para evitar esos problemas, pues una técnica que se utiliza es exactamente la que se denomina el hipercubo latino, ¿sí? El método de elegir números aleatorios hoy en día se conoce como método Monte Carlo. Sin embargo, los programas suelen trabajar más con el hipercubo latino porque permite hacer una búsqueda más estructural de los números. Para darles una idea, si yo escogiera una simulación Monte Carlo en un escenario de números, posiblemente Monte Carlo se centraría pues, en los números más cercanos a la media, como les había dicho. Y si yo escogiera una simulación mediante el hipercubo latino, lo que se va a encargar de hacer la simulación, es tomar dentro de ese rango de valores pequeños fragmentos para poder escoger cuál es el valor, ¿sí?, más representativo para cada uno de esos segmentos. Y de alguna forma, hipercubo latino puede llegar a ser más representativo para todo el rango. Eso no quita que lo vamos a llamar simulación del hipercubo latino, porque pues, el método de utilizar números aleatorios para poder dibujar las probabilidades hoy en día está muy bautizado como simulación de Monte Carlo. Otro aspecto que hay que hablarles es el de las funciones de distribución de probabilidad. Hay muchas, un montón. Pues, posiblemente algunos de ustedes hayan escuchado de la función normal, la triangular, la PERT, pero en realidad hay bastantes. Esto es solo un ejemplo de algunas que pueden existir y pues en realidad hay muchísimas más, ¿sí? Eh, las más usadas y que tienen una gran cantidad de aceptación en la gestión de proyectos son la distribución PERT y la distribución triangular. La triangular, como ustedes le ven en la imagen, pues utiliza tres datos, tres números, ¿sí? Y dibuja una distribución con la forma de un triángulo y la distribución PERT, que es una que parte del Program Evaluation and Review Technique, utiliza una forma de curva más suavizada que valora más al término más probable. Sería el valor central de estos tres, ¿sí? Esta curva de distribución PERT es una función de distribución de probabilidad que intenta asemejar cuál es el comportamiento más posible entre estos valores. Podríamos profundizar más, pero sí quisiera que la distribución, tengan claro que la distribución PERT de estos tres valores prioriza más, estas son las fórmulas más importantes de PERT, es que prioriza pues los valores, pero se centra dándole un peso mayor al valor central. Y pues vamos a calcular para estas funciones la media y la varianza. Luego tenemos la distribución triangular, que le da igual peso a cada uno de los tres valores que vamos a tener en una distribución triangular. Entonces, dense cuenta que PERT o triangular utilizan tres valores y luego vamos a ir viendo cómo pues es que se escogen estos valores, ¿no? Aquí hay un poco que les voy a comentar que luego voy a utilizar un programa que se llama el @risk y luego lo vamos a pues, hacer este mismo ejemplo con la inteligencia artificial para ver si pues a las finales
con inteligencia artificial podemos conseguir lo que buscamos, que es poder determinar un presupuesto de contingencia en un proyecto de construcción. Pero tengo que hablarles de algunos conceptos que son importantes. Estos se llaman los momentos. El primer concepto son los momentos de ubicación y el segundo momento son los métodos de dispersión. Es importante conocer esto porque esta es la esencia de una simulación de Monte Carlo. El primer concepto, que son los momentos de ubicación, son conceptos que ustedes conocen: promedio, mediana, moda y percentil. Vamos a ellos. Los momentos suelen ser estos, ¿no? Promedio, mediana, moda y percentil. El promedio es el más usado por todos. Sin embargo, si en un rango de valores yo tuviera un valor extremo, posiblemente se deja distorsionar por ello. Imagínense que en este ejemplo, ¿sí? Tengo números cercanos y un número extremo y me da a entender que el promedio es 4. Posiblemente no es el número más representativo para este grupo de valores. Uno que sí es muy representativo es la mediana, ¿sí? Porque la mediana no se deja afectar por valores extremos. Dense cuenta que este numerito se pasó del 5 al 10 aquí y pues no se dejó inmutar por el movimiento de ese número a un valor extremo. La moda es el número que tiene pues más frecuencia, tampoco le afectan los valores extremos y podrían haber varias modas. Finalmente, el percentil, que sí es un concepto que vamos a utilizar hoy al momento de hacer Monte Carlo, pues es un valor de probabilidad a un determinado eh, resultado en la simulación Monte Carlo. Los otros conceptos se conocen como segundo momento y pues algunos de ellos ya les hablé, que son rango, varianza y desviación estándar. ¿Por qué son importantes? Porque pueden describir cuál es el valor, ¿sí?, de un riesgo, mejor dicho, la valoración de un riesgo que conoceríamos como el perfil de un riesgo, ¿sí? Esto se puede interpretar tanto para curvas en costos como en tiempos, ¿sí? Nosotros al graficar distribuciones de probabilidad, lo que tendríamos en una curva más empinada significa que pues tienen rangos de variación en costos o en tiempos pues, más pequeñitos. Quiere decir que una curva empinada pues tiene menos rangos de variación y por ende tiene un riesgo menor. Y una curva, ¿sí?, que tiene un rango mayor, es decir, que tendría una mayor varianza, ¿sí?, y por consiguiente una desviación mayor, entonces serían perfiles achatados, curvas achatadas, que son más riesgosos porque pues puede haber más campo de variación, ¿sí? Ok, entonces pues el rango es la diferencia entre el mayor y el menor. La varianza es un concepto estadístico, pero que significa qué tan dispersos o qué tan amplios o anchos son los valores. Y la desviación, que es la raíz de la varianza, que termina significando un concepto muy amplio, ¿no? Que es qué tanta desviación respecto a la media tendré yo para una determinada cantidad de valores, ¿no? Entonces, pues una curva empinada es una curva de bajo riesgo y una curva achatada es una curva de alto riesgo. Queda claro que es porque, pues su rango es, pues para la curva de bajo riesgo es pues, más corto que para la curva de alto riesgo, ¿no? Entonces hay que introducirnos en un concepto que es el sesgo para poder saber cuál es la ubicación que pueden tener la media, la mediana y la moda. Si yo tengo una curva bastante céntrica, significa que todos están juntos. Si tengo una que se me va hacia la derecha es porque la media está hacia la izquierda, la mediana al centro y la moda atrás. Si tengo un caso de una curva asimétrica que se empieza a ir hacia la izquierda, pues seguro tendré a la moda hacia la izquierda, a la mediana siempre al centro y a la media a la derecha, ¿no? ¿Por qué será importante entonces todo esto? Porque pues podría darles un comportamiento a partir de qué tan empinados son. Y vamos a decir que las curvas de bajo riesgo son aquellas que tienen una curtosis mayor a 3 y las de mayor riesgo son las que tienen una curtosis menor a 3. Estos conceptos son muy útiles para poder hacer una discriminación de los riesgos, ¿sí? Entonces, habiendo hecho esta pequeña base teórica, vamos manos a la obra para poder mostrarles primero lo que podríamos hacer con una simulación Monte Carlo con un software que es el RISC y luego lo pasamos a lo que sería un software, pues, porque es un software, eh, la inteligencia artificial para ver qué cosa es lo que puede ofrecernos con pues, sus limitaciones por el momento, ¿sí? Así que pues, primero déjenme mostrarles qué es lo que
Primero es lo que vamos a hacer con un software como el que es el @risk, ¿sí? Bien, empecemos. Les voy a explicar primero qué es lo que vamos a simular y que pues va de la mano con lo que he prometido para hacer en este webinar, que es simular cuál es la posible contingencia de un presupuesto en un proyecto de construcción, ¿sí? Esto es la estructura de un presupuesto, ¿sí? Ahí tenemos partidas, 3 partidas de repente muy representativas, con sus metrados y sus precios unitarios, sus montos, pues de la sumatoria de estos costos parciales por partidas, tendremos el costo directo, y de forma que también se pueden presupuestar, se puede calcular el gasto general, utilidad, el subtotal, el impuesto y el total, ¿sí? Para hacer este ejemplo no me voy a meter en lo que son gastos generales, utilidades, porque si bien es cierto, también se pueden simular, posiblemente lo que nos interese, al menos para este webinar, porque si no sería eterno, es calcular la contingencia para el costo de la construcción. Es decir, nos vamos a centrar únicamente en el costo directo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Monte Carlo en esencia? Es simular miles de veces cómo puede variar este presupuesto de construcción. Lo mismo podría ser con un cronograma, pero en este webinar al menos lo haremos para un presupuesto de construcción y diremos que ese rango de posibles variaciones tienen que ayudarme a construir la contingencia para mi presupuesto. ¿Está bien? Entonces, el metrado son las cantidades que salen de los planos, pues yo los he calculado aquí y les he puesto que es un valor determinístico. ¿Por qué determinístico? Es un valor determinístico o estático porque naturalmente es un valor que sale de los planos del proyecto de construcción una vez que ha sido metrado por un equipo de metradores y pues naturalmente al momento que uno hace un presupuesto, lo único que hace es colocar estos metrados, multiplicarlo por los precios unitarios y luego sacar los costos, ¿sí? Y lo que hay que hacer al momento de que calculamos un proyecto es entender que los montos que nosotros vemos aquí no son estáticos, pueden variar. Por ejemplo, los costos unitarios de una partida de construcción pueden variar. Si bien es cierto, asumimos que son valores estáticos, es porque la práctica nos ha mostrado que son así y pues en realidad en el campo, en el proyecto, no tienen esa característica. Entonces, lo que vamos a hacer con la simulación Monte Carlo es establecerle posibles valores entre las que estos valores pueden variar, ¿sí? Yo ya no voy a decir este costo es estático, sino que puede variar y lo que voy a hacer es decirle, oye, entre estos rangos va a variar y lo que va a hacer la simulación Monte Carlo es correr miles de veces este mismo presupuesto para saber cuál es lo que podría suceder en esos miles de escenarios y determinar estadística y probabilísticamente cuál es el valor más probable que yo tenga como presupuesto de construcción. Comencemos definiendo cuáles son las posibles variaciones que podrían tener los metrados de estas partidas. Acero, encofrado y concreto, ¿sí? Entonces, pues si bien es cierto, yo los metré en estas cantidades, 50,000 hilos de acero, 12,000 metros cuadrados de encofrado y 400 metros cúbicos de concreto, pues yo le voy a mostrar a mi simulación de Monte Carlo, que ahorita voy a hacer con un software con RISC, en decir que pues esto pues puede variar un 5% abajo o incluso un 5% arriba. ¿Por qué razón? Por miles de razones. Se me ocurre que la más usual podría ser de que, si bien es cierto, yo lo metré en 50,000, pues mi cálculo podría haber tenido un error y entonces, pues humanamente, mi metrado puede estar o un 5% más arriba o un 5% más abajo. Pues me puede haber fallado una celda de Excel, me puede haber fallado el programa, o de repente hay un plano que no revisamos, o hay un plano que no tiene la información completa, pues a las finales ese metrado va a estar ahí y no voy a poder cobrarlo en un determinado momento. Así que pues defino pues mis
porcentajes de posible variación, el mínimo, el más probable y posiblemente el más alto, ¿sí? Y voy a definir esos rangos, ¿sí? Aquí al costado, pues voy a darle esos valores ya no en porcentajes, sino en metrados, en cantidades, ¿sí? Lo mismo haré para el encofrado, los porcentajes mínimo, más probable y máximo, y para el concreto, pues ya no le daré 5% abajo, sino 3% arriba, y hasta 15% más arriba, porque lo más posible es que el concreto pues, me salga siempre más alto, ¿sí? Entonces, esos porcentajes yo los transformo en números, ¿sí? Los transformo en números, y pues con esos números yo voy a calcular mi simulación de Monte Carlo. Aquí es donde debo decidir cuál de las funciones de probabilidad yo voy a utilizar. Me he decidido para esta sesión del día de hoy escoger la PER, porque pues, la PER es la más utilizada en proyectos de construcción. Podríamos probarlo con una función triangular también para ver qué sale, pues, pero para hacer este ejercicio lo haremos con una distribución PERT, ¿sí? Por ahora solamente voy a hacer que estos valores puedan variar, sabiendo que cada uno de estos valores puede variar entre cada uno de estos rangos. Voy a borrar los valores y es aquí donde debo introducirme en el programa que es el RISC y que luego compararé con el software propio que tiene la inteligencia artificial para poder ver pues si hacen lo mismo o no y si pues necesito tanto un software como podría parecer. Lo primero es que un programa muy utilizado para hacer estas simulaciones de Monte Carlo se conoce como el software RISC, que en realidad es un complemento de Excel, un complemento muy profesional de Excel y que permite escoger entre funciones de probabilidad y pues los rangos que yo tenga. Pues, si pico aquí distribución, lo que va a decir es, oye, escoge pues cualquiera de las tres funciones que más se utilizan para hacer simulaciones, o pues escoge entre todas las que tenemos para poder escoger, que son un montón, ¿sí? Entonces yo le voy a decir que voy a utilizar la PERT y le voy a decir que necesito que lo haga entre estos tres valores, ¿sí? El mínimo, el más probable y el máximo, o que también se conocen, ahí está, dibujo mi función en PERT, ¿sí? Eh, o que también se pueden conocer, vamos a hacerlo ahora con el encofrado, como el pesimista, como el más probable y como el optimista, ¿no? Pues ahí está, y ahí está, y calculo mi valor. Dense cuenta de que me da una función matemática, ¿sí? Una función de Excel, pero que solamente se puede leer cuando está instalado, pues, el complemento @RIS dentro de Excel, ¿sí? Si ustedes quieren saber más, voy cargándole, pero si ustedes quieren saber más de esto, pues existen algunas licencias por un año que pues, son mucho más accesibles que la licencia profesional. No siempre vale la pena tenerlos en mente, solo si están haciendo estos tipos de cálculos, ¿sí? Dense cuenta que ahora mi curvita se inclinó un poco más hacia la izquierda y es por la distancia de los valores. Y pues vamos a probarlo esto para ver si una inteligencia artificial pues puede calcularlo así como que para ya olvidarme del software, ¿no? Entonces, aquí están los valores y ahora lo que yo le voy a decir al software es que esto es lo que va a variar. ¿Por qué? Porque como estos metrados van a variar, por ahora mis precios no van a variar, lo haré más adelante. Entonces, pues, le voy a decir que esto es lo que va a variar. Lo voy a borrar, ¿sí? Ahorita lo voy a sumar de nuevo y le voy a decir al software RISC que esto exactamente es lo que va a variar, ¿sí? Acuérdense de este número porque pues este número lo voy a poner aquí en estático porque ahorita que simule, pues olvídense, va a cambiar, ¿sí? Entonces al software le voy a decir que esto lo simule pues unas 10,000 veces, ¿sí? Podría ser que corra 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, pero pues vamos a hacer que lo simule por ahora 10,000 veces. La cantidad exacta de simulaciones recomendables es parte de otra teoría, ¿está bien? Pero por ahora vamos a hacerlo con 10,000 para ver qué tanto es lo que puede hacer el software, ¿sí? Y comencemos. Pulsemos acá simular y pues lo que va a hacer el programa @RISC en esto es empezar a simular miles y miles y miles de veces
Por acá me está contando la cantidad de veces que va iterando, consume un poco de máquina, no es tan rápido, ¿sí? Y pues ya terminó, ya simuló 10.000 veces, ¿sí? Y les voy a mostrar ahora qué significa esto. A ver, ¿sí? ¿Dónde está? Vamos a compartir exactamente lo que sale en mi pantalla, ¿ya? Vamos a compartir tal cual sale en mi pantalla, ¿ya? Mejor, para que no se pierdan nada. Ok, entonces ahora me voy acá. Si alguien se lo perdió, porque recién entrado, pues lo puedo volver a correr de nuevo y lo que hace el software es, como les dije, simular esto miles y miles y miles de veces, ¿no? ¿Dentro de qué simula? Simula que ese valor que era 0.50.000, pues ahora será pues 47.500, en otra simulación saldrá un poco más alto, pero siempre dentro de esos rangos que yo les he dado, ¿sí? Ok, entonces, pues una vez que termine las simulaciones me sale esta gráfica y lo que necesito es comprender qué significa esto, ¿sí? Eh, Según esto, ¿sí? Significa que el 80% de las simulaciones han salido valores de presupuesto entre 1.115.000 soles y 1.152.000 soles. Si yo en ingeniería suelo trabajar con un 5% de error, pues puedo poner acá 90, y entonces tendría de forma acumulada, sumando de izquierda a derecha, 5 más 90, 95%. Este valor que yo tengo aquí, ¿sí? Que sería 1.157.300 soles, sería el valor que al menos el 95% de las veces se ha podido llegar hasta dar, ¿sí? Entonces, posiblemente ese sea mi valor más usual con el que yo debería plantear cuál es el valor más probable, ¿sí? Que me pueda suceder. Entonces, voy a cerrar esta gráfica por un ratito, esto también, y vamos a poner aquí, voy a liberar esta columna que escondí hace un ratito para decir que al 95% de certeza me salió un valor. No necesito hacer mucha ciencia porque en realidad pues puedes coger esto como un percentil, ya les había mostrado de qué trataba un percentil, y le vamos a decir que lo calcule al 95%. ¿Y cuánto sale? Pues el 1.157.000 que les mostré hace un rato. ¿Cuál podría ser mi contingencia? Precisamente la diferencia entre esos dos valores, ¿no? Pues restémoslo, 1.157.000 menos 1.133.000. Para este caso, pues me sale como 24.000 soles aproximadamente, que si lo saco como porcentaje respecto al costo directo, me está saliendo pues un 2.09%, ¿sí? 2.09% por el solo hecho, ojo, por el solo hecho de que pues los metrados puedan variar dentro de este rango de porcentajes. Yo lo puedo ajustar más. La experiencia en mis proyectos anteriores puede ayudarme a decirme más o menos entre qué valores pueden estar variando mis metrados entre lo que me inicié metrando al principio de mi proyecto y lo que me terminó saliendo realmente a partir de los registros de mis proyectos. Y si no tuviese el caso, porque este fuese mi primer proyecto, puedo suponer de que va a variar, porque lo que no va a suceder es que pues ese valor sea tal cual. Al final va a tener un rango posible de variación y por una primera instancia puedo suponer que va a existir una variación y que luego ya lo iré afinando y me servirá para mi siguiente proyecto. Voy a estancar estos números y ahora pues vamos a correr esto mismo en una inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, todo esto que yo lo hice por acá, pues bastante complejo, lo he simplificado para que pues una inteligencia artificial lo pueda calcular, ¿sí? Pues sí se ve mi pantalla, ¿no? Sí, creo que sí se ve. Así que pues lo he puesto. Lo primero que hay que hacer es que debemos abrir una inteligencia artificial como un chat GPT, por ejemplo. Chat GPT, si ustedes tienen la versión de, si ustedes tienen la versión de compra, ustedes tienen la versión 4 o la versión O1 Preview. 4 puede cargar imágenes y leer textos grandes y O1 Preview, pues es un monstruo en realidad porque utiliza razonamiento avanzado. Si ustedes no tienen una cuenta de pago, pues pueden utilizar una cuenta con su cuenta de Google.
por ejemplo, yo he ingresado con mi cuenta de Google. ¿Cuál es mi cuenta de Google? Pues es esta. Ustedes solamente necesitan ingresar. Vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en este Google no he ingresado absolutamente ninguna cuenta y tengo una versión, pues 4O, pero la versión mini, ¿sí? Y pues si yo quisiera, pues puedo iniciar sesión, me logueo con mi cuenta de Google y pues puedo acceder y no tengo ninguna necesidad de tener que comprar ninguna cuenta de pago. Entonces, pues cualquiera que sea, pues es la misma inteligencia artificial la que va a trabajar para ustedes, pero sí sepan que si no se loguean, pues posiblemente puedan hacer muy poco, si se loguean podrán hacer más y si tienen una cuenta de pago que está a $25, pues posiblemente podrán hacer muchísimo más, pero en cualquiera de los tres se puede correr una simulación de Monte Carlo. Así que pues yo lo voy a hacer acá, lo voy a hacer absolutamente acá y pues empecemos a hacerlo, ¿ya? Yo esto se los voy a compartir, pues también lo estoy grabando y pues todas las indicaciones que he hecho, pues se las voy a copiar incluso a esto sin haberme logueado, que es la versión más gratuita posible que puede haber de, de una simulación de Monte Carlo. Entonces, pues hice aquí todo lo que les he mostrado, lo he cargado y automáticamente pues le voy a decir que lo procese, ¿sí? La primera instrucción es que le voy a decir que actúe como un ingeniero civil para que entre dentro del contexto de la supervisión, que pues se familiarice con conceptos de costos y que calcule una simulación Monte Carlo con los siguientes datos, ¿sí? Entonces le voy a decir calcula y entonces empezará a hacer sus cálculos, ¿sí? Súper rápido. Pues ahí está todo lo que yo les he dicho, pues está ahí y luego empieza a hacer sus cálculos, ¿sí? ¿Saben cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que no me lo va a poder dibujar. Si ustedes se loguearan, que es lo que yo voy a hacer acá, esto no es una cuenta de pago, simplemente está logueada, ¿sí? Lo he puesto con mi cuenta de Google. Acá podría ser un poco más. Vamos a cargarlo. Miren lo que sale. Pues al menos aquí ya me permite cargar una imagen, ¿sí? No era necesario porque pues ya se lo puse todo como un a que lo procese, ¿sí? Recuerden, esto no es una cuenta de pago. Entonces, va a empezar a calcular, pero va a ser algo muy curioso. Ustedes aquí, incluso no tuvieran una cuenta de pago, tienen un código en Python. Y ustedes podrían luego entrar a Google Colab y correrlo, ¿sí? Ojo, podrían correrlo. Y podrían trabajar con ese código sin tener que pues estar dependiendo exactamente del chat GPT. Entonces, miren, ChatGPT ha empezado a procesar. Esto no es una cuenta de pago, es simplemente una cuenta normal, pero más adelante, cuando ustedes tengan una cuenta como la que nosotros podríamos llegar a tener, entonces nosotros podríamos tener esos valores, ¿no? Entonces, quiero que vean lo que ha hecho el ChatGPT sin yo haber tenido que tener un software como Risk, ¿ya? Entonces, primero regresemos acá para que vean qué cosa me salió a mí con el software. Me salió que el promedio pues es 1.133.000, si quieren lo saco, pero pues aquí está. Y que al 95% de certeza, 157.320. Chat GPT, que pues al 95% de confianza tengo 1.157.129.36. Si lo comparo, hay como 200 soles de diferencia, pero tengo que saber que esto se ha simulado miles de veces y que naturalmente, pues podría haber una diferencia, no solo de 200 soles, podrían haber algunos miles de soles, pero de por sí ya se empezó a acercar bastante a lo que el programa me podía dar, ¿sí? Sí, si yo quisiera, podría pedirle al chat GPT que me dé el código, para yo esto poder hacerlo, ¿sí? Para yo poder correrlo en un Google Colab. Y eso es lo que yo, por ejemplo, les voy a mostrar ahora. Yo pues solo tengo que googlear Google Colab, ¿sí? Tengo que googlear Google Colab.
Y pues cualquier código que yo tuviese, pues simplemente lo tendría que calcular, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, acá todos mis códigos de Google Colab, ¿sí? Que utilizo. Y pues yo podría utilizar cualquier código que yo tuviese, ¿eh? Cualquier código, ¿sí? Cualquier código que yo tuviese, podría abrirlo acá y correrlo, ¿sí? Podría correrlo y pues posiblemente el Google Colab eh, me vaya a correr el programa y me vaya a permitir a mí pues poder hacer pues lo que había venido haciendo, ¿no? Por ejemplo, en esta simulación que hice, ojo, esta yo lo hice sin tener, sin tener logueado, pues aquí ya me salió un poquito diferente, ¿no? 1.150.000 soles, ¿no? Obviamente, pues puede existir esa posible diferencia, no tengo por qué sentirme complicado, pero pues si ustedes leen este código no les va a parecer pues nada complicado. Aquí ustedes podrían mover las iteraciones, podrían mover alguno que otro valor, ¿sí? Y podrían volver a correr todo esto de acá. Entonces, si yo lo que quiero es calcular esa contingencia, que es exactamente esta posible diferencia, ¿sí? Que hicimos hace un rato, pues no necesito tanto software. Lo que necesito es la base del conocimiento teórico para saber, pues, cómo sale esto en realidad y luego tratar de pulir. Y pues el mismo ChatGPT, la misma inteligencia artificial, me puede dar el código para luego yo replicarlo en un Google Colab y ya no sea la inteligencia, sino sea Python a través de una plataforma como es Google Colab, la que me pueda leer a hacer la misma simulación. Si será mi objetivo, pues cumplido sin necesidad de tener un software. Entonces, eso es a lo que yo quería llegar con todo esto. Eh, pero aquí es donde voy a avanzar más con el software y es lo que puede pues, hacer más cosas y lo que yo quiero que ustedes vean, que es precisamente lo que yo voy introduciéndose aquí. Y es posiblemente aquí donde yo hago una pausa con todo esto y empiezo a comentarles varias cosas. La primera es que en Perú seguimos utilizando métodos muy antiguos para poder hacer estimaciones de costos. Multiplicar dos valores, metrado y precio, para decir que eso es el costo, es una cosa que ya quedó obsoleta hace muchísimos años. Existen muchas iniciativas para actualizar, por ejemplo, la fórmula polinómica. Hay una tesis doctoral del ingeniero Aronés, donde intenta expresar una nueva metodología para poder calcular la variación de precios. Y pues lo mismo sucede con esto. Curiosamente, nosotros calculamos los costos con una multiplicación cuando la ingeniería nos ofrece muchas más herramientas para poder hacer cálculos que nosotros conocemos que existen. Si bien es cierto, acá yo he asumido que hay unos porcentajes de variaciones, ustedes tienen que saber que esos valores yo los podría encontrar a partir de mis proyectos anteriores o de suposiciones que yo podría hacer con un juicio de expertos que son los mismos profesionales de mi proyecto. Cuando uno inicia en un proyecto de construcción, lo primero que le dicen es que este monto que ustedes ven acá se le llamará presupuesto porque yo presupondré que eso no va a costar y les aseguran de que definitivamente eso no va a costar. Por supuesto que eso no va a costar porque como mínimo va a costar un 2% más. Ahora que yo le voy a introducir la posibilidad de que puedan variar los costos de los materiales, voy a ingresarle la posibilidad de variación en los precios unitarios, ustedes van a ver pues cómo puede llegar a variar esto, ¿sí? Entonces, empecemos manos a la obra y ahora metámonos a hacer posibles variaciones en el precio unitario. ¿Qué les parece? Resulta que para estas tres partidas yo he hecho análisis de precios unitarios que pueden no ser ciertos, son pues ejemplos meramente académicos, ¿ya? Lo importante es lo que hay en el fondo de todo esto. Aquí tengo el análisis de precio unitario de una partida que es el acero con un precio más o menos real y pues tengo un precio unitario para el acero. Ojo, no voy a hacer que el costo de la partida acero varíe, no, voy a introducirme en la célula de la partida que es el acero y le voy a decir que esta partida costará 4.49 como valor promedio, pero que tiene una posible desviación estándar de 0.21 céntimos. Vamos a moverlo, vamos a decir que esto puede desviarse, los costos históricos pueden desviarse hasta 50 céntimos.
¿sí? Entonces, ahora voy a utilizar el software para decirle, ya no que vamos a utilizar una función de distribución de 3 valores, sino una que trabaja con el promedio y la desviación estándar. Y le voy a decir, pues, que para este ejercicio, ¿sí? Para este ejercicio, acuérdense bien, ¿ah? Acuérdense bien, para este ejercicio yo voy a utilizar una función normal y que la media de todos los valores históricos, no lo sé, 6 meses, 12 meses, 18 meses, de data histórica que yo tenga es de 4.49 soles y que la desviación estándar es de 50 céntimos. ¿Sí? Y pues entonces me dibujó una curva de distribución normal que sí trabaja con solo 2 valores, media y desviación estándar. Lo mismo podría hacer yo, por ejemplo, con el alambre y pues le pondré que también trabajaré con una distribución normal. ¿Sí? Le diré aquí que pues se trabaja con 4.52 y le diré que la desviación estándar es un poquito menos, como 20 céntimos, y entonces le daré a aceptar acá. ¿Sí? Ah, perdón, no se, no se grabó. Vamos a hacerlo de nuevo, de paso que practicamos. Normal y pues 4.52 y desviación estándar 20 céntimos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que el software va a decir ya no solo varían los metrados, sino que también pueden variar ciertos insumos. No los voy a hacer para todos porque quiero que vean de que pues esto es un ejemplo en donde pues los costos también pueden variar. Haré con este ejercicio con la madera, le diré pues que está en promedio 25 soles y que pues la desviación estándar está en 1,20 sol. ¿Cómo podría sacar yo la media y la desviación? Pues solo necesito, vamos a imaginarnos por un ratito, de que yo tengo, ¿qué cosa? El precio de la tonelada del acero y lo tengo por una cantidad de tiempo, ¿no? Entonces yo puedo sacar, por ejemplo, de acá, ¿sí? El promedio, ¿no? O sea, ustedes pueden calcular el promedio de un conjunto de valores en el tiempo y pues también podrían calcular, esto sería mi U, y podría calcular mi desviación estándar, ¿no? Tengo que poner desviación estándar, si lo tengo para todo el tiempo, pues será población y si no, será una muestra. Yo diré que solamente lo tendré para una muestra y entonces pues trabajaré con estos valores. Y entonces aquí tengo la variación, por ejemplo, en dólares de esto. Entonces, puedo calcular estos 2 valores teniendo data histórica de cotizaciones anteriores. Lo hice yo y pues aquí están, ¿no? Entonces son función RIS normal para esto. Y lo mismo podría ser, por ejemplo, para el insumo del concreto premezclado. Vamos a calcular la función normal para el costo del concreto premezclado, que en promedio está a 500 soles, pero puede tener una variación de más o menos 20 soles, porque pues eso es lo que me está dando por lo general los datos de cotizaciones que estoy haciendo, pues me olvido de que tengo todo lo demás, ¿ya? Ok, entonces ahora voy a volver a correr, pero yo ya sé que estos valores pues pueden cambiar, ¿no? Estos valores que están por acá los voy a pues a congelar, ¿sí? Los voy a congelar. Y pues aquí vamos a hacer una cosa bien simpática, ¿sí? Porque todo lo que yo voy a correr lo voy a cargar en una hojita por acá, ¿sí? Y le voy a decir que eso será también 10.000 iteraciones. Pero esta es la parte 2 de mi ejercicio, ¿sí? Lo borraré porque esto es lo que voy a calcular ahorita y pues le voy a dar para que ahora simule de nuevo a 10.000 simulaciones. Entonces el programa empezará de nuevo a calcular todo lo que ustedes ya vieron que había sucedido hace un rato, ¿no? Si ustedes se acordarán, pues hace un rato salía 1.157.000. Miren en qué valores ya está, ¿no? Más o menos al 95% voy en 1.190.000, ¿no? Y eso es lo que tengo, ¿sí? Tengo más o menos que para un 95% estoy en 1.189.000. Lo voy a poner por acá, le voy a decir al programa que ahora me calcule, ¿sí? Eh, le voy a decir al programa que ahora me calcule. Uy, se cortó mi simulación, tengo que volver a simular. A veces pasa, los programas no son perfectos. Pero más o menos estaba en los 1.189.000, ¿no? Vamos a correrlo para ver, pues, qué tanto puede haber variado, ¿no?
resultado de simulación, tengo que calcular el percentil de ese valor, que es el presupuesto, pero a un 95%, ¿no? Y entonces, pues aquí subí un poquito en esta simulación, me salió 1.191.000. Voy a calcular la contingencia para este caso, en donde ya no solo los metrados varían, sino que también pueden variar los precios unitarios de las partidas como consecuencia de que varían los precios de algunos insumos. He puesto algunos. Yo sé que algunos podrían estar más o menos estables, pero si tengo data de que más varían, pues lo real sería sincerarlo, ¿no? En este caso, entonces, mi contingencia ya sería de más o menos un 5%, ¿sí? Entonces, es lógico que esto se va a llamar presupuesto, porque yo presupongo que eso va a costar, pero pues ya más o menos puede llegar a costarme pues un 5% más, ¿no? A las finales alguien me dice, pero Víctor, a las finales 5% es lo que todos le damos. Sí, pero eso lo hice con un ejercicio meramente académico. ¿Qué sucede si yo tengo datos de mis proyectos y entonces empiezo a colocar esos datos? Si sale más, pues entonces el 5% te queda corto. Si te saliera menos, que tu contingencia utilizando Monte Carlo es menos, significa entonces que todos están utilizando el 5% y entonces pues es un número muy alto, estamos todos especulando sobre la incertidumbre, cuando la incertidumbre en buena parte se puede modelar numéricamente con datos estadísticos que tenemos de nuestros proyectos. Porque para este proyecto podemos tomar, podemos asumir, podemos hacer algunos juicios de expertos para establecer rangos posibles de variación y entonces podemos hacer estos cálculos. Y alguien me diría, pero Víctor, ¿esto también lo puedo hacer con la inteligencia artificial? Por supuesto que sí, solamente vas a tener que pues, ser un poco más extenso tu explicación, pero así como lo hizo, porque lo más pesado ya lo hizo, que fue simularlo y luego correr hasta las gráficas, entonces pues yo, si ustedes quieren, lo alargan su explicación, este prompt yo se los voy a pasar, la inteligencia artificial podría hacerlo, ojo. Entonces, lo importante es que sepan de que las herramientas, si bien es cierto, pues me pueden ayudar como RIS a ser un poco más dinámico con los ejercicios y con los números, con la inteligencia artificial pueden hacer exactamente lo mismo, solamente necesitan tomarse un poco más de tiempo y si luego quieren cambiar la cantidad de simulaciones o hacer alguna precisión, los códigos que ustedes tengan en Google Colab son súper intuitivos. Por ejemplo, acá me dice cuál es el número de iteraciones, qué función tengo, si quiero variar un poco los valores, lo puedo hacer. Puedo ir haciendo algunas cosas y si algunas cosas no me quedan claras, le puedo decir a la misma inteligencia artificial que me explique y que haga las variaciones que yo haga y me dé el código variado para yo poder correrlo y me podrían salir gráficas bastante similares y yo a las finales alcanzaría exactamente lo mismo que quise hacer un rato, calcular mis contingencias. Entonces, señores, eso es básicamente lo que nosotros estamos obligados a conocer. Esto es algo que se hace en otras disciplinas, en minería se suele trabajar bastante con herramientas de simulación para hacer cálculos del BAN, del TIR, en otras disciplinas como las finanzas, pero sí es importante que ustedes sepan que la ingeniería civil, los proyectos de construcción tienen que trabajar con estas herramientas. Actualmente el reglamento de contrataciones públicas establece de que ya se va a empezar a trabajar con análisis cuantitativo de riesgos y dentro del análisis cuantitativo de riesgos se analizan estos factores de temas de proyección de costos y de, y de tiempos. Esto mismo que yo he hecho con una inteligencia artificial, pues se puede hacer con Google Gemini, me daría exactamente similar. Como mínimo me va a dar el código. Lo he hecho esto yo con un chat GPT sin loguearme y con loguearme. No lo he hecho en ningún momento con mi cuenta de pago, pero si usara la cuenta de pago me salen cosas más poderosas y posiblemente den la talla con el software. ¿Sí? Entonces, pues les prometí que esto solo iba a durar una hora y creo que va a durar una hora porque quisiera poder abrir a que ustedes puedan hacerme pues todas sus preguntas, ¿sí? Así que pues no sé si hayan preguntas, pues los escucho. Bueno, mientras se anima, justo por aquí levantó la mano Brian. Hola Brian, cuéntame.
Sí, ¿qué tal, Víctor? Quería saber si para simular, por ejemplo, en el caso de riesgos que tienen probabilidad de ocurrencia, ¿cómo sería la configuración para el prompt para poder ingresarlo a ChatGPT? Ah, eso es una muy buena herramienta. Lo que te recomiendo siempre para poder trabajar la inteligencia artificial es que, como tal cual como nosotros lo hicimos, le demos primero a que él se compre un papel, que es que actúe como lo que tú necesitas que sea. En este caso, como es un proyecto de construcción, le dije, actúa como ingeniero civil. Si solamente le cargo la simulación Monte Carlo, pues él lo analiza como una persona en común. Cuando le doy el contexto de la ingeniería civil, entonces él sabe que cada concepto puede llegar a ser relevante. Y cuando le voy dando un prompt de entrada, entonces él empieza dentro de todo su conocimiento a discriminar cuáles son las cosas que yo tengo. Si más adelante yo necesito personalizar mi simulación Monte Carlo, ustedes tienen que saber que pues ya hicieron bastante con esto y poco a poco vayan probando, vayan iterando hasta dónde mejorar, dónde poder hacer eso y posiblemente los valores les puedan salir diferentes porque la simulación Monte Carlo jamás les va a dar valores iguales, pero cuando empiecen a notar que los valores empiezan a estancarse dentro de ese rango significa que están llegando al valor más usual. Ustedes pueden ampliar su código para poder hacer que la simulación Monte Carlo llegue a tener casos más complejos, pero lo importante es que ustedes definan cuáles son las cantidades y sobre todo el tipo de distribución que ustedes empiezan o quieren utilizar. ¿Sí? No hay que hacer mucha ciencia porque miren, en realidad este es un texto súper cortito para tremendos cuadros que yo he hecho hace un rato con el @RIS, pero empieza a entenderle. La simulación es muy inteligente eh, y más aún cuando se potencia con una inteligencia artificial que ya se compró el papel de que es un experto en simulación. ¿Sí? Por acá también levantó la mano Edward. Hola Edward, te escucho. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Víctor, en el caso de que pueda hacer un análisis en un cronograma, es muy parecido a la metodología Sí, para verificar los riesgos, por ejemplo, en un sí, análisis forense. sí. Es más que en un forense, que pues ahí nos vamos a poner a analizar cuáles son algunas consideraciones que puedan haber entre las vinculaciones de las acciones. Sí es cierto de que se puede hacer una simulación con el software y pues también se puede hacer lo mismo con una inteligencia artificial. Te quiero mostrar algo, por ejemplo, RISC tiene, por ejemplo, aquí algunos conceptos que son recursos y pues también hay unos conceptos que se llaman el Schedule Risk Analysis, ¿sí? Ah, No lo tengo a la mano, así que pues voy a abrirlo y pues le voy a decir al modelo que empiece a correrlo, lo que por ejemplo me da el software este mismo, ¿sí? Pero pues también podría hacer lo mismo, podría tener diversas partidas. Sí es importante que ustedes sepan que esto no nace en un Excel. El software, por ejemplo, puede en la parte del cronograma importar un archivo en formato .mpp, que es el formato de project, lo limpia, lo analiza también porque permite hacer una auditoría del cronograma para saber si ese cronograma está correctamente hecho para poder simularlo y si no te avisa pues que hay que hacer algunas correcciones. Y una vez hechas te permite traerlo en Excel porque lo va a simular al menos RISC dentro de su entorno de Excel. Y una vez que nosotros tengamos, entonces podemos empezar a simular también este ejemplo que tenemos con el software, ¿sí? Y entonces nosotros podemos llegar a tener una serie de simulaciones diversas dentro de las cuales podemos llegar a tener también pues, resultados como el que estás viendo, ¿no? Entonces, también es posible hacerlo con un cronograma, también podríamos hacerlo con inteligencia artificial, pero claro, lo que quería mostrarles era que pues, podemos hacer lo mismo con inteligencia artificial, en donde hay que empezar a trabajar es un poco en el detalle del prompt y ahí es donde se abren muchísimas formas de llegar al resultado. Lo que más quería mostrarles es que pues hoy en día la inteligencia artificial se está apoderándose de las disciplinas, de las diferentes profesiones. Tuve la oportunidad, a razón de esto, de estar en Chile, que es actualmente donde estoy trabajando este proyecto de investigación en gestión de riesgos con enfoque en modelos cuantitativos.
No me lo traje de ahí, en realidad lo he visto que funciona con otros ingenieros que lo trabajan muy bien en Petrobras, en el rubro oil and gas, en Brasil, en Sao Paulo. Eh, Tuve la oportunidad de hacer un poco de escuela, es lo que hacen allá, pues la barrera del idioma hace que tal vez no lo tengamos tan fresco acá, pero se hace en otros países, es la forma más común de hacer las cosas. El típico metrado por precio no existe. Solo nosotros estamos trabajando con estos métodos súper antiguos y tenemos que poco a poco empezar a trabajar con esto. ¿Por qué? Porque si queremos, por ejemplo, apuntar a los famosos contratos colaborativos, donde todo es abierto y de forma colaborativa, hay que empezar a sincerar y a dejar de especular. Y para poder sincerar hay que trabajar con datos, con números, con estadística, y de alguna forma, si tenemos alguna dificultad, la inteligencia artificial puede ayudarnos a trabajar, incluso cumplir esas funciones, ¿sí? Pero gracias por la pregunta. Casi me haces hablar todo el webinar próximo que tenía en mente, que es ya no para costos, sino para tiempos. Es parte de, solo debo preparar el material y pues estoy seguro que me tendrán en una próxima oportunidad para poder hablarles de lo que vengo trabajando. Es parte de lo que hago con Aris Ingenieros, de lo que pues vengo trabajando y mostrando en las diferentes escuelas en donde estoy, por ejemplo, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, en la Maestría en Ingeniería Civil, dentro del curso de Gestión de Proyectos, pues estamos haciendo temas de simulación. Ayer exactamente vimos este tema de simulación. Lo vengo trabajando con investigadores de la red de investigación que tengo con ingenieros de Brasil, de Chile, con quien ya hemos hecho algunas publicaciones. Y pues ahora quiero hacerlo con personas que estén interesadas en poder explorar esto. Hay cosas que todavía no les he dicho y posiblemente podría mostrarles si me dan unos minutos más de tiempo, que es trabajar con matrices de correlación y pues trabajar con series, porque yo hice acá lo típico que es utilizar la media y la desviación, pero imagínense que si yo tengo los datos, puedo ajustar los valores de los diversos precios que yo tenga y entonces escoger una distribución de probabilidad que sea más cercana, ¿no? Por ejemplo, yo les dije, utilicemos PERT, pero miren, para todos estos valores de cotizaciones, la función de distribución de probabilidad que más se acerca es Laplace. Y la siguiente más cercana es la función triangular, por ejemplo, ¿no? Y la PER está más alejado. Entonces, la única forma de yo poder atinarle mejor a la función de distribución de probabilidad, que es la que va a servir como herramienta para yo poder tomar los datos, depende de datos. Yo puedo asumir por ahora, una función PERT o triangular, pero me puedo estar equivocando si no tengo datos, ¿sí? Entonces, cada una de estas cosas y el uso, por ejemplo, de matrices de correlación que yo podría trabajar, pues esto es algo que quisiera que lo vean para mi próxima presentación. Me va a permitir trabajar con, me va a permitir trabajar con, me va a permitir trabajar con matrices que puedan ayudarme a simular un poco mejor el comportamiento. Pero eso se los dejo para una próxima sesión, el hecho de trabajar con las matrices de correlación, en las cuales yo podría utilizar datos de diferentes elementos y poder utilizar valores de correlación para que pues la simulación Monte Carlo sea mucho más fina, ¿no? Y es que, pues al momento que yo escojo rangos, pues de repente a cero se me va la mínima y en cofrado se me va la máxima. Y entonces imagínense entonces que una viga tenga poco acero, pero máximo encofrado. Es un poco complicado, ¿no? Si el acero sube, el encofrado tiene que subir, el concreto también tiene que subir, y cuando uno baje, pues todos bajan, ¿no? Y entonces la única forma de poder modelar eso es a través de matrices de correlación, donde previamente debo haber hallado los factores de correlación que se pueden utilizar con las técnicas de correlación que se conocen, pero pues eso se los dejo para otra sesión en realidad que de seguro voy a ir haciendo. Solamente les pido que me sigan a través de mi LinkedIn, donde vengo trabajando pues mucho de esto, donde seguro pues si ustedes están ahí al tanto voy a poder mostrarles por qué lo hago, porque en realidad es parte de mi proyecto de investigación que vengo haciendo,
pero también estoy muy motivado en que la ingeniería en el Perú esté a la altura del desarrollo de otras disciplinas de otros países. Creo que estamos muy bien en Link, estamos muy bien en BIM, pero y estamos muy bien en Virtual Design and Construction, pero no podemos dejar la gestión de costos y de tiempos rezagada. Entonces tenemos que estar a la altura de lo que la tecnología, de lo que las metodologías vienen haciendo. Y pues les agradezco a ustedes por su tiempo, porque por ese interés de repente hoy en día les di alguna cosita más. Y eso es un poco la idea, poder generar una comunidad de personas que les guste estas herramientas, que empiezan a entrar al campo de la simulación numérica, la estadística, la probabilidad, los datos y pues también la inteligencia artificial. Y si lo logro crear esta comunidad en donde ustedes con su interés y su apoyo puedan, pues de repente hacemos que la ingeniería en el Perú a nivel de costos y tiempos y de gestión de proyectos esté a la altura de lo que lo demanda, ¿sí? Bien, les agradezco a todos, espero que pues les haya gustado lo que les he presentado. No olviden seguirme en las redes, porque esto es solo uno de los muchos webinars que se va a hacer, y pues espero que les haya gustado y verlos en otra oportunidad. ¿Sí? Listo, señores, cuídense todos. Buenas noches. Gracias, Víctor, gracias por tu tiempo. Pues igualmente. Chao, chao. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, nos vemos.